del segundo parcial. El jueves ya es nuestro segundo parcial. Terminando la clase voy a pasar las diapositivas para que vayan leyendo de los 4 temas que yo tenía que darles durante este periodo para el segundo parcial. ¿Está bien? Bueno, las distancias dinámicas. Vamos a proseguir, ¿ya? Bueno, vamos a primero saber qué significa distosia. Viene del griego dis, malo, difícil, y tocos, del parto. Entonces, estaríamos hablando de un parto difícil. La distosia, en la palabra griega, es un parto difícil. Son aquellas situaciones de estados fetales o maternos no satisfactorios o de eventos potencialmente adquiridos durante el trabajo de parto que aumenten el riesgo para la madre y el feto. Ya es una definición de distocias. Ahora, dentro de los diferentes tipos de distocias que tenemos, que puede ocurrir durante el trabajo de parto, ya sea con la madre o el producto, estamos hablando de distocias pélvicas óseas, distocias de tejidos blandos, distocias fetales, distocias debidas a los anexos ovulares y el tema de hoy, que son las distocias dinámicas. Bueno, las distocias dinámicas son aquellas producidas por la existencia de una actividad uterina defectuosa, ineficaz o inapropiada para conseguir la dilatación cervical y o descenso de la presentación. Como siempre les he dicho a mis estudiantes, si no hay contracción, no hay dilatación. Si no hay buena contracción, no va a haber dilatación. ¿Ya? Y a eso denominamos una distosia. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hablar sobre las distocias dinámicas? En las contracciones, tenemos que tener el tono uterino, la intensidad de la contracción, la frecuencia de la contracción, el intervalo entre 2 contracciones y la duración de la contracción. Entonces, el tono es la presión más baja entre las contracciones. Lo normal es entre 8 y 12 milímetros de mercurio. La intensidad es la presión intrauterina en la contracción, que es de 30 a 50 milímetros de mercurio. La frecuencia, el número de contracciones en 10 minutos, ya es de 3 a 5 minutos. ¿Cuántas contracciones tenemos en 10 minutos? Ya, lo normal es de 3 contracciones a 5 contracciones en los 10 minutos que les acabo de hablar. El intervalo, tiempo entre 2 contracciones. ¿Cuántos segundos transcurre del inicio de una contracción al inicio de la siguiente contracción? Y la duración es el tiempo transcurrido desde que se inicia la contracción hasta que recupera el tono basal existente antes de su inicio. Puede ser de 30 hasta 90 segundos, la duración de una contracción. Ya me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor. Otro término que tenemos que tener en cuenta es la triple gradiente descendente. ¿Por qué es triple? Porque son tres cosas que producen esta gradiente descendente. Una es la propagación descendente. 2 es la duración de la fase sistólica de la contracción en las partes altas. Y 3 es la intensidad es más fuerte en las partes altas. Ya, todo comienza, esta triple gradiente descendente, en la parte superior, en los cuernos uterinos. Acá en esta imagen se ve los cuernos uterinos. Y tiene que ser siempre de propagación descendente. Y la mayor, lo más fuerte intensidad que va a producirle es en las partes altas. Ya, eso es lo normal. Una triple gradiente descendente empieza de arriba y termina en el segmento inferior. Nunca puede ir de abajo a arriba, siempre de arriba a abajo. ¿Ya? Esa es la triple gradiente descendente. Pregunta de examen. Bueno, hay métodos. ¿Cómo podemos registrar este tipo de distocias dinámicas? Bueno, primero es la palpación abdominal, ¿no? Lo que normalmente lo denominamos el panseo. Ya tenemos que ir donde la paciente y colocar nuestra mano diestra en la parte superior, en el fondo uterino, y evidenciar las contracciones, el tono, la duración,
la frecuencia de contracción. ¿Ya? Clarito es, la paciente empieza a sentir el dolor, la contracción, y va a ir terminando la contracción. Entonces nosotros ahí controlamos con nuestras manos, o con nuestra mano, el tono, ¿no? Si se pone duro el abdomen, y mientras va pasando el tiempo, va a ir disminuyendo el tono otra vez y dejándose flácido. Entonces, eso tenemos que ir controlando. 3 a 5 contracciones en 10 minutos es lo normal. Ya por eso es que en nuestros partogramas tenemos en la parte de contracciones solamente 5 cuadritos. No tenemos 6, no tenemos 7, solamente tenemos 5. Lo normal es de 3 a 5 contracciones uterinas. Es un trabajo de parto regular. Otra forma de poder hacer los registros es el registro en el cardiotoc, ¿ya? La tocografía externa es este equipo que ven acá. Es un equipo que muchos ya tenemos en muchos hospitales. Es un equipo donde tenemos dos transductores, uno que nos va a permitir escuchar la frecuencia cardíaca fetal, y el otro que es el toco, que va a darnos el registro del tono uterino. Ya se coloca siempre en la parte superior y el otro en el corazoncito del bebé. Y empieza a registrar si hay contracciones o no hay contracciones. Controla la frecuencia cardíaca fetal y controla el tono uterino, si hay o no hay contracciones. Ya, entonces, esas son las dos formas de registro que tenemos de las contracciones uterinas, la palpación abdominal y la cardiotocografía externa. Bueno, la palpación, el umbral de percepción es de 10 milímetros de mercurio por encima del tono normal. La duración real es mayor a la percibida y mayor a 50 milímetros de mercurio resiste depresión por los dedos. Ya, eso es a la palpación con nuestra manito. Ya, el umbral de percepción es de 10 milímetros de mercurio. La mamá va a llegar a tener 10 milímetros de mercurio, el tono, y nosotros lo vamos a saber percibir con nuestros dedos. La duración real es mayor a la percibida y cuando hay mayor a 50 milímetros de mercurio resiste depresión por los dedos. O sea, presionámoslo con los dedos y va a haber resistencia del tono uterino en el abdomen. Las distocias dinámicas. Entonces, ¿qué son? Son disturbios de la contractibilidad o de la fuerza impulsora para producir el pasaje del feto por el canal pelvigenital. Esa es la definición de una distocia dinámica. Disturbios de la contractibilidad o de la fuerza impulsora para producir el pasaje del feto por el canal pélvico genital. Entonces, hemos hablado los tipos de alteración, ya que son frecuencia, intensividad, tono y coordinación. En la frecuencia la vamos a definir como polisistolia o taquisistolia, cuando está por encima de 5 contracciones en 10 minutos, y bradisistolia, cuando está por debajo de 3 contracciones en 10 minutos. La intensidad, vamos a hablar de hipersistolia o hiposistolia. Hipersistolia cuando está por encima de 50 milímetros de mercurio, hiposistolia cuando está por debajo de 20 milímetros de mercurio. El tono es la hipertonía o hipotonía. Cuando es hipertonía es cuando está por encima de 12 milímetros de mercurio, puede haber leve, moderada o severa. Y la hipotonía es cuando está por debajo de 8 milímetros de mercurio. La coordinación, podemos hablar de incoordinación de grado 1, incoordinación de grado 2, inversión de la gradiente descendente, anillos de contracción, distocia cervical pasiva. ¿Ya? Entonces, esas son las alteraciones que va a ocurrir durante las distocias dinámicas. Tenemos estos tipos de irregularidad en el tono uterino. Disminución de la contractibilidad con triple gradiente descendente conservado, mayor por encima de la contractibilidad con triple gradiente descendente conservado, perturbación de la contractibilidad con triple gradiente descendente alterado. Ya esas son las tres, las que vamos a ir leyendo poco a poco para que sepan para el examen.
Cuando hablamos de distocias por disminución de la contractibilidad con triple gradiente descendente conservado, bueno, es una hipodinamia, ya hay una hipofunción del útero, menor intensidad y de la duración de las contracciones, va a haber hiposistolia y disminución en la frecuencia, que es bradisistolia. Podemos hablar de hipodinamias primitivas e hipodinamias secundarias. Las primitivas, bueno, va a haber normosistolia no hay normosistolia en ningún momento. Secundaria, después de un periodo de contracción normal o exagerado. La hipodinamia primitiva, podemos hablar de funcional y mecánica. La funcional es psicógena, hay mayor adrenalina y al haber mayor adrenalina va a haber menor contractibilidad del tono uterino. Puede haber refleja provenientes de órganos vecinos, reflexión de la vejiga o del recto. Y defectos hipotalámicos por disminución de la oxitocina. Eso es funcional. Cuando hablamos de mecánica, hablamos de falta de formación de las bolsas de las aguas, falta de apoyo de la presentación fetal, hipoplasia del músculo uterino, procesos degenerativos del miometrio y distensión uterina. ¿Ya? Es funcional y mecánica en hipodinamias primitivas. ¿Y cuál es la sintomatología y el diagnóstico? Va a haber una intensidad menor a 20 minutos de mercurio, frecuencia disminuida, 2 contracciones en 10 minutos o menos, la intensidad es normal, la duración del parto suele prolongarse, se detiene, ¿ya? Porque es menor a 15 minutos de mercurio. El tono puede ser normal, entre 8 a 12 minutos de mercurio, y la palpación flácida, un intervalo de 5 a 10 minutos. Ya todos estos datos de intensidad y el tono lo podemos valorar con el cardiotoco, ¿no? Con la parte externa, con el equipo que les mostré hace un momento. Y al tacto vaginal, dilatación es poca en relación con el trabajo de parto. Presentación apoya poco la presentación del producto y las bolsas abomban poco, no hay mucho abombamiento de las bolsas al hacer el tacto vaginal. ¿Cuál es su evolución y el pronóstico? Puede llegar a tener un parto prolongado y terminar al final espontáneamente. No afecta a la madre ni produce anoxia fetal. Fatiga y ansiedad materna, membranas rotas. Cuando hay membranas rotas hay que evitar los tactos vaginales. Y durante el alumbramiento va a haber hemorragias, ¿no? La hemorragia es en este tipo de distosis. En hipodinamia secundaria, consecuencia de cansancio muscular, precedidos de una dinámica normal o hiperdinamia. Aparece al final del periodo dilatante o periodo expulsivo. Puede poner de manifiesto la presencia de un obstáculo al parto. Puede ser las partes blandas u óseas del canal del parto. Se captará las huellas del trabajo de parto, los fenómenos plásticos, edema en cuello y edema en vagina. La evolución del pronóstico, a veces reposo, se recupera la actividad. Las infecciones, la necrosis de los tejidos maternos y la anoxia fetal son más frecuentes en esta distosia. El tratamiento, bueno, es una actividad normal que lucha contra un obstáculo, ¿no? Va a haber descenso, el descenso no va a llegar a producirse y va a haber un obstáculo que va a estar impidiendo el descenso. El primer caso es la medicación sedante, se estimula con oxitocina. Segundo caso, causa del obstáculo y valorar, proceder o terminar en una cesárea. Distocias por aumento de la contractibilidad con triple gradiente descendente conservado. Ya va a haber hiperdinamia, la intensidad de las contracciones es mayor a 50 minutos de mercurio, va a haber hipersistolia. La frecuencia es normal, entre 5 contracciones en 10 minutos o más, taqui o polisistolia. Puede aumentar el tono, va a haber una hipertonía del músculo uterino. La dinámica uterina es excesiva pero inefectiva. Se aumenta la intensidad con tono y frecuencias normales.
vamos a llegar a tener un parto precipitado, ¿ya? Se aumenta la intensidad con tono y frecuencia normales, el parto es precipitado. Va a haber una hiperdinamia primitiva, iniciación del parto, mayor excitabilidad de los centros nerviosos del útero, aumento de las neurosecreciones, como la oxitocina, con textura vigorosa de la musculatura uterina. Los síntomas y el diagnóstico, el aumento de la intensidad contráctil, va a haber un aumento considerable, la madre va a estar muy agitada, va a haber muy fuertes dolores, la dureza exagerada, se torna el útero leñoso, como aproximadamente 70 segundos. Ya es diferente a la hipertonía, el ritmo es contráctil, muy acelerado y no se percibe relajación. ¿Ya? No hay mucho tiempo, se pone duro el útero. Diferente a la contractura, desaparece el dolor, no hay relajación. Pese a que esté con contracción, pese a que desaparezca el dolor, el útero no se va a relajar en este tipo de hiperdinamia. La evolución y el pronóstico termina de forma tumultuosa, no da tiempo a los tejidos blandos a prepararse, desgarros del cuello, vagina y periné, puede haber desprendimiento de la placenta, atonía en el alumbramiento y anoxia fetal. Hiperdinamias secundarias. En estas hiperdinamias secundarias tenemos el origen iatrogénico. ¿Ya? Nosotros podemos producir esta hiperdinamia secundaria. Ya con las oxitocinas, que podemos, al hacer la conducción en el goteo, o el uso de las prostaglandinas, como es el misoprostol. Ya va a haber obstáculos mecánicos, se opone a la progresión del descenso del feto, va a haber un fenómeno de lucha. Ya, y la evolución puede ceder la potencia, va a haber hipodinamia secundaria, no hay peligro materno ni fetal. Entrar en contractura, va a haber anoxia fetal y mayor peligro materno. Puede ceder la resistencia. No cede la potencia ni la resistencia. El síndrome de Van y Frommel-Pinard es una contractura o rotura inminente del útero. ¿Ya? Cuando no cede la potencia ni el obstáculo, el síndrome de Van Frommel-Pinard termina en la contractura o la rotura uterina. El signo de Van es la palpación de la contractura y ascenso del anillo de Van por distensión del segmento inferior. El signo de Frommel es a la palpación lateral de los ligamentos redondos por estiramiento de los mismos. Repalpamos los ligamentos redondos. Y el signo de Pinard es hemorragia escasa y oscura de origen cervical por trastornos de la irrigación del cuello uterino. Al tener estos tres signos presentes, vamos a hablar de inminencia de rotura uterina. La sintomatología es el dolor exagerado y continuo en hipogastrio, gran sensibilidad del útero, la frecuencia cardíaca fetal están alterados, va a haber sufrimiento fetal. Su evolución es un parto acelerado, una inminencia de rotura uterina, estado de contractura permanente del útero y la hipodinamia secundaria. Hablamos de distocias por perturbación de la contractilidad con triple gradiente descendente alterado. Los espasmos es una perturbación cualitativa. Va a haber ondas anormales, regularidad, intensidad, duración, frecuencia del tono uterino. En este caso hablamos cuando las contracciones se inician a nivel del segmento inferior y no así del segmento superior. Exageración y cambio del sitio de la percepción del dolor. ¿Ya? Al momento de inicio, la paciente va a sentir los dolores tal vez del segmento inferior y no del segmento superior, cuando hay triple gradiente descendente alterado. Su etiología, estímulos anormales o espigas irritativas, órganos vecinos, va a haber reflexión de la vejiga o del recto, psíquicamente inestables, temerosas o angustiadas. Las ondas contráctiles son gradiente invertido,
completa y parcial. Cuando es completa, comprende duración, intensidad y sentido de propagación de la onda. No se logra dilatar el cuello. Parcial solo se afecta uno de los componentes y se dilata parcialmente el cuello. La inversión de la gradiente de intensidad, contracciones del segmento inferior son más intensas que las del cuerpo. ¿Ya? Entonces, en el segmento inferior es donde ocurre las contracciones, que eso es anormal. La inversión del gradiente descendente de propagación y de duración, ondas inician en la zona inferior del útero y se propagan hacia arriba, y duración mayor en el segmento inferior. Y la inversión total del gradiente. Mecanismos de hipertonía uterina, única causante de la reducción del gasto placentario, origen de la anoxia y muerte fetal. Va a haber hipertonía por policistolia más frecuente, hipertonía por incoordinación, hipertonía por sobredistensión en un 95% de los casos con polidramnios, hipertonía esencial, aumento del tono primario, desprendimiento normoplacentario. El tratamiento. Identificar la causa que provoca el trastorno, evaluación lenta de un polidramnios, cuando hay aumento de líquido amniótico en cavidad uterina, supresión de administración exagerada de oxitocina, hay que disminuir si estamos colocando oxitocina, hay que disminuir o observar el goteo. Cambiar de posición a la embarazada puede favorecer la acción de fármacos uteroinhibidores y administrar fármacos uteroinhibidores como el nifedipino, ¿no? Una dosis de 10 a 20 miligramos vía oral para uso como uteroinhibidor de las contracciones. En el último caso, si no hay ninguna modificación, llegamos ya a una cesárea para interrumpir el embarazo y evitar lo que es la inminencia de rotura uterina y evitarnos realizar una histerectomía al final de, de la cesárea, ¿no? El último tratamiento y definitivo es la cesárea. Ya podemos, como hemos dicho, administrar fármacos uteroinhibidores como la nifedipina. Y ya, ese es el tema de hiperdinamias, de distocias hiperdinamias. Ya, muchas gracias y que tengan buen día.